Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Elige la fe por encima del miedo. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 48, lo siguiente: muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. La escena nos enmarca a un hombre que está clamando a Dios, a Jesús particularmente, un hombre ciego llamado Bartimeo, que entiende que su única opción es que Jesús se acerque a él y lo pueda ayudar en su problemática de ceguera. Si vamos realmente a tener una vida que le agrade al Señor, si realmente estamos hablando de un nuevo comienzo y de una etapa de crecimiento en el Señor, tenemos que empezar con fe en nuestra vida. No puede haber opción al miedo o al temor, al contrario, tenemos que enfrentar nuestros miedos y tenemos que aprender a enfrentar nuestros temores. No podemos permitir que el temor controle nuestra vida, no podemos permitir que los miedos que están dentro de nosotros o están alrededor de nosotros nos paralicen. Es increíble la opción o la posibilidad que tiene el miedo de paralizar en nuestros sueños, de paralizar en nuestros alcances y de hacer de nosotros seres humanos que nos estancamos a partir de temores y a partir de miedos. Este miedo tiene la capacidad de paralizarnos completamente, inclusive como si un avión quisiera despegar, pero es algo que lo retuviera y lo mantuviera pegado en el piso. Y lo más importante que hace este temor es que acaba completamente con nuestra fe. Cuando elegimos el miedo sobre la fe, eso nos hace escépticos, es decir, todo es imposible para nosotros. Todo se vuelve negativo, todo se vuelve un no, de manera que no podemos alcanzar absolutamente nada. Empezamos a experimentar miedos de arrancar de nuevo, empezamos a tener miedo de aspirar a cosas grandes, empezamos a tener miedo inclusive de vivir. Y ese miedo nos hace egoístas, empezamos a estar tremendamente temerosos de comprometernos con Dios y con las demás personas. Nos hace cortos de vista y nos pone a mirar hacia el pasado y se nos nubla el futuro. Ese es el poder que tiene el miedo cuando le damos oportunidad y cuando lo potencializamos en nuestra vida. Bartimeo, el hombre de la historia que les leí al comienzo, era un hombre ciego y él enfrentó sus miedos. Jesús viene pasando por ahí, él sabe que su única opción es que Jesús lo atienda, lo sane, pero las posibilidades de que Jesús lo atienda desde su perspectiva son muy pocas, son muy mínimas. Entonces aparece ese temor de quizás ser el oso, de quizás hacer una escena que no es la correcta, de que la gente le diga no molestes a Jesús, no le digas nada. Pero lo que llama la atención es que cuando las personas empiezan a decirle a Bartimeo, ¿por qué estás gritando? Ya cállate, ya deja de hacer bulla. Dice la Biblia que lo que Bartimeo hace es levantar aún más la voz y gritar en una voz más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, la opción de atemorizarse estaba ahí, pero Bartimeo pasa por encima de esa opción, enfrenta su miedo, coloca fe en su corazón de la posibilidad de que Jesús lo atendiera y lanza su grito desesperado a buscar al Señor Jesús. Y ¿sabes? Mira lo que sucedió. Cuando llamó a Jesús, todos empezaron a criticarlo, a cuestionarle, porque pensaron: Jesús no tiene tiempo para atenderte, Jesús no, él está solo de pasada, acaba de atender a otras personas, aparte de que este hombre no solamente era un ciego, sino que era un mendigo, era un hombre de muy bajo nivel social, era un hombre pues que casi la gente no le prestaba mucha atención. Sin embargo, lo que dice la Biblia es que Jesús se acercó y lo atendió. Ahora, muchas veces el diablo nos susurra a nosotros también cosas en el oído. Nos dice cosas como que eso que estamos pensando es imposible. Como que eso ya lo intentaron otros y no se pudo. Como que ¿quién eres tú para aspirar a eso? Como que las posibilidades que tienes son muy mínimas. Una cantidad de vocecillas que empezamos a escuchar en nuestra cabeza que tienen como objetivo paralizarnos y que tienen como objetivo poner el miedo por encima de la fe. Y ahí está una de las grandes batallas que nosotros tenemos que librar diariamente, y es lograr poner la fe por encima del miedo. Es como una ola. Cuando tú ves una ola y te atemorizas, la ola viene y te
te pasa por encima y te da 3 vueltas y te deja muy mal. Pero cuando una persona sabe surfear y ve una ola grande, lo que hace es que se monta arriba de la ola y la ola va y lo lleva hasta donde él quiere y hace las piruetas que él quiere hacer. Entonces, tenemos que aprender a manejar esta situación, a manejar esas voces en nuestro inconsciente que nos dicen no se puede, es imposible, a Dios no le interesa tu caso, Dios tiene cosas más importantes que hacer, y verdaderamente entender que nosotros podemos aspirar en fe al obrar de Dios en cada uno de nuestros corazones. Dios te está pidiendo entonces que hagas algo más grande de lo que has hecho, pero que lo hagas en fe. La única manera de avanzar es que hagas algo que no has hecho. Eso es avance. Si haces lo mismo, pues es mantenerte. Si haces menos, es retroceder. Pero si quieres realmente hacer algo grandioso, tienes que tener la suficiente fe para lanzarte. Tienes que enfrentar tus miedos, poner la fe por encima del miedo, aplastar tus miedos con la fe y lanzarte hacia cosas grandes. Dios te está pidiendo que aprendas a depender absolutamente de Él. Eso es fe. Fe es confiar plenamente en el Señor. Fe es creer que lo que la palabra de Dios dice es verdad por encima de cualquier otra opinión y por encima de cualquier circunstancia y por encima de cualquier contexto filosófico, cultural, lo que sea. La palabra de Dios es verdadera para mí y yo en fe me lanzo en la palabra a hacer lo que Dios me dice. Entonces es muy importante que lo entendamos de esa manera. Cuando Dios nos pide algo a nosotros tenemos una elección. O nos quedamos con el temor de qué es lo que nos está pidiendo el Señor, o ponemos por encima la fe, pisamos el miedo y nos lanzamos hacia lo que Dios quiere y podemos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Dios quiere entonces que nosotros demos pasos de fe y que si es posible nos paremos encima del miedo y caminemos hacia donde Dios quiere que caminemos. El desafío entonces de este día es: coloca tu fe arriba de tus miedos. Písale la cabeza al miedo y empieza a caminar en fe, confiando absolutamente en Dios, y vas a ver las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Te desafío a que lo hagas y veas la grandeza de Dios, del poder de Dios operando en tu corazón y operando en tu vida. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.